Soy Franklin Frith, gerente general y principal de Human Resources México, y hoy estamos con Katherin García, asistente de recursos humanos, y hoy Katherin vas a tocar el tema de la norma 35, el estrés en el trabajo. El estrés en el trabajo. Eso va a ser muy interesante. Ya hasta leyes de estrés, ya están haciendo leyes de Exactamente. ¿A qué llegamos en este mundo que, ok. Pues ahí está. A ver, ¿qué nos dicen del estrés? Ok, perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre la norma 35, que es la identificación, análisis y prevención de los riesgos psicosociales que hay en las empresas. Esta norma entra en vigor en octubre de 2019. Ok. ¿Por qué se implementó esta norma? Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México, uno de los principales factores de riesgo psicosocial son las largas jornadas de trabajo, ya que en México el promedio anual de horas trabajadas es de 2.257, mientras que a nivel internacional el promedio es de 1.759. Entonces somos más trabajadores aquí en México. Pues ¿para qué están quejando? Ok. Trabajamos mucho, no trabajamos bastante. Trabajamos, Exactamente. Ok. A esto, según el último estudio de la INEGI, le agregamos el tiempo de traslado, pues, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, que el promedio es de 30 minutos a 2 horas. El promedio. En promedio. Nada más para llegar al trabajo. Exacto. Pues con la razón estamos estresados, Exactamente. Ok. Y pues con esto podemos identificar que los trabajadores no tienen tiempo para las actividades personales, como lo son la recreación, convivencias familiares y ese tipo de actividades. También le podemos agregar a un factor más del estrés, que somos seres sociales, entonces no estamos exentos a problemas personales, o sea que no tiene nada que ver con el trabajo, entonces... Ok, mira, borra Facebook de tu teléfono y ahí se va a ir el estrés. Soluciona el estrés. Problema solucionado, ok, perdón. Entonces, a todo esto le agregamos, todas estas situaciones a los trabajadores, entonces se crean los riesgos psicosociales, que es estrés, insomnio, todo este tipo de cuestiones. Ándale. Es por eso que, pues, por eso se trata de regular lo que es los riesgos psicosociales. Ok, antes de iniciar de lleno con la norma, debemos de identificar 2 conceptos principales para poderla aplicar, que son los acontecimientos traumáticos severos, que es cuando uno o más empleados presencian un evento traumático, por ejemplo, la muerte de un trabajador, la destrucción de alguna locación por algún terremoto, algún desastre natural, etcétera. Y también están los factores de riesgo psicosocial, que son aquellos que provocan en el trabajador como un desorden emocional, como es el estrés, el insomnio y este tipo de consecuencias. Ok, ya identificados estos 2 términos, entonces, ¿a qué estamos obligados o a qué está obligado el patrón? Es a identificar, analizar y adoptar las medidas necesarias para poder prevenir estos factores. Entonces todos los patrones debemos ir a estudiar, ser psicólogos. ¿En serio? No. Ok, yo pensé que... Más bien, ¿cómo lo no me va a sorprender si pasa en inglés. No. El patrón identifica con un cuestionario que viene incluido en la norma. Este se debe aplicar según el número de trabajadores. Igual la norma especifica menor de 15 trabajadores hasta 50 trabajadores y mayor de 50 trabajadores. Para el caso de mayor de 50 trabajadores, se debe de aplicar una fórmula que la cual viene incluida en la norma. Ok, una vez realizado este cuestionario, con los resultados, tú tienes que adoptar las medidas necesarias. Por ejemplo, te menciona según el nivel que obtengas, las acciones que debes tomar. Si debes implementar la política, si solamente la debes adaptar para ciertas necesidades, si debes de hacer todo un programa para combatir
los riesgos psicosociales. Pero así como hay obligaciones para el patrón, también hay obligaciones para los trabajadores. Entonces, esta sería observar y adoptar las medidas que la empresa o que el patrón está tomando en cuenta para poder combatir los riesgos psicosociales. Estos pueden ser exámenes médicos, citas con los psiquiatras y todo eso. Los trabajadores están obligados a atenderlas. También están obligados a informar. Si ellos detectan algún riesgo psicosocial dentro de la empresa, es obligación notificarlo pues a las personas responsables. Otra es participar en todos los programas, y estas serían como las obligaciones tanto del patrón como del trabajador. Quien regula esta norma es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y tiene que evaluar una persona autorizada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Estos emiten un dictamen, el cual es válido por 2 años. Eso quiere decir que cada 2 años va a tenernos que estar evaluando O sea, ¿alguien afuera nos está evaluando o nosotros tenemos que evaluar? No, una persona externa nos tiene que evaluar. Nosotros vamos a realizar todo el estudio, vamos a realizar el programa, vamos a crear todo el plan para poder combatir el riesgo psicosocial. Pero una persona externa a la empresa va a venir a evaluar que realmente estemos realizando las cosas conforme a la norma. ¡Wow! Exactamente. México libre, muy bonito. Ok, ¿qué más? Igual, de no cumplir esta norma, se va a implementar una multa que va de los 250 a las 5,000 UMAS. Y sería todo. Muy buen trabajo, la verdad haces muy buen trabajo, felicidades con la calidad de trabajo, de saber de los cambios, de todo lo que tenemos responsabilidades aquí en México, hasta pues ya tenemos que preocupar del estrés, tenemos que preocupar si viven lejos del trabajo, y ahora vamos a tener otra persona nueva visitando nuestra oficina que ni nos conocemos. Wow, muy interesante todo eso, Katherin. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Ándale, muchas gracias.